En estos vídeos nos estamos ocupando de la estructura que pueden tener las demandas planteadas en la jurisdicción social. Después de habernos ocupado de los hechos, le correspondería el turno a los fundamentos de derecho, que también aparecerían separados del resto de las partes de la demanda con un título centrado en mayúsculas y en negrita, que por supuesto este formato no viene impuesto por la ley, sino que es simplemente una tradición, una costumbre. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los fundamentos de derecho no son obligatorios en el orden social. Teóricamente, el planteamiento del orden social, aunque sabemos que no se cumple en la práctica, es que cualquier persona, sin siquiera el auxilio de un profesional, debería poder plantear una demanda ante el juzgado para defender sus derechos laborales. Esto, pues, jurídicamente es posible, pero en la práctica es muy poco recomendable. Pero por este motivo, lo que se pretende es que el demandante ponga bien los hechos y de los hechos se desprenda claramente la conclusión, porque además se aplica un principio bien conocido, que es el principio iura novit curia, que significa que los jueces conocen el derecho, de manera que incluso aunque el derecho no sea alegado por las partes, pues los jueces pueden aplicarlo en el proceso. A la hora de la verdad, por supuesto, las demandas las plantean profesionales como abogados o graduados sociales. Pero estos pueden tener razones para no detallar mucho los fundamentos de derecho. Básicamente, la razón principal es no darle demasiadas pistas a la otra parte, porque dado que no es obligatorio, si aparece muy clara, muy marcada toda la argumentación con la jurisprudencia, todas las sentencias que se van a tener en cuenta, etcétera, pues se le está dando a la otra parte mucha información que podrá tener en cuenta en el acto del juicio. En este caso, como no es obligatorio, pues no es que se le oculte nada, sino que simplemente, pues, digamos que sea la parte en la que se busque la información jurídica y no se la haya buscado ya la parte contraria. Los profesionales normalmente incorporan fundamentos de derecho en las demandas, no dejan ese apartado vacío ni desaparecido, pero suelen hacerlo así de manera muy escueta. Aquí aparecen algunos fundamentos procesales relativos a la competencia, básicamente. Aquí aparecen fundamentos procesales relativos al procedimiento que se está utilizando y se mencionan muy genéricamente las normas sustantivas que se aplican, incluyendo el convenio colectivo. Aquí, como veis, se añade una coletilla, cualquier otra que pueda resultar de aplicación de conformidad con el principio jurídico iura novit curia. En realidad no se argumenta, no se presentan con detalle la argumentación, simplemente se señalan las fuentes jurídicas principales que fundamentarían la pretensión desde ese punto de vista jurídico. Hay otro modelo más detallado, en el que podrían distinguirse fundamentos procesales y materiales. Y dentro de los procesales pues se distinguiría, por ejemplo, competencia, legitimación, capacidad. Aquí el procedimiento, que sería la modalidad procesal. Esta demanda es antigua, es de cuando estaba en vigor la antigua ley procesal laboral, por eso se ha tachado y las referencias deberían entenderse hechas a la ley reguladora de la jurisdicción social, aunque los números de los artículos son los mismos. En ocasiones podría ser necesario hacer una argumentación más compleja, incluso teniendo en cuenta pues esa pretensión que pueden tener los profesionales de no darle demasiadas pistas a la parte contraria. Pero hay veces que para comprender bien el caso, para comprender bien el problema, hace falta hacer una argumentación jurídica de cierta complejidad y puede ser que el profesional no confíe con que con la mera exposición oral en el juicio el juez pueda comprenderla adecuadamente, de modo que es mejor que quede por escrito, bien fijada, para que pueda volverse sobre ella, pues porque es una argumentación de cierta complejidad. En estos casos es verdad que muy a menudo los profesionales mantienen la pauta de poner los fundamentos de derecho muy escuetos y la argumentación jurídica aparece mezclada con los hechos. ¿Por qué motivo? Bueno, pues principalmente porque en realidad la distinción entre hechos y fundamentos de derecho
tiene mucho de artificial. En realidad ya los hechos han estado seleccionados conforme a un criterio jurídico. Por lo tanto, pues no pasaría nada por mencionar artículos de la ley, por ejemplo, normativa, en los hechos. Personalmente, de todas maneras, yo entiendo que una buena regla general es que si hay que argumentar algo en derecho citando normas, sería más apropiado ponerlo en los fundamentos de derecho. ¿Por qué? Porque aunque esta distinción tenga mucho de artificial, me refiero a la distinción entre hechos y derecho, a la hora de la verdad se aplica a la estructura de la sentencia judicial. De modo que, idealmente, como una regla general que admite muchas excepciones, la idea general sería redactar los hechos como nos gustaría que estuvieran los hechos en la sentencia final, y por otra parte redactar unos fundamentos de derecho más elaborados si es que esto es especialmente necesario, emulando lo que serían los posibles fundamentos de derecho futuros de la sentencia. Cuanto más se parezca nuestra demanda a la sentencia que queremos, pues probablemente esté más clara nuestra pretensión y estemos facilitándole la labor al juez después para redactar la sentencia. En cualquier caso, como digo, no es habitual y suelen ser los fundamentos de derecho muy escuetos. Por otra parte, los fundamentos de derecho de carácter formal o procesal pueden tener más interés ponerlos en la demanda, porque en este caso no se aplica esta contraindicación de que le estemos dando demasiadas pistas a la parte contraria. Por ejemplo, si estamos aplicando una acumulación de pretensiones, quizá algo difícil de entender, o si estamos queremos acudir a las garantías del proceso de tutela de derechos fundamentales, queremos asegurarnos de que nuestra demanda sea admitida porque parece que está fuera de plazo, pero no, así se ha planteado el último día. En estos casos, pues resulta conveniente razonar en los fundamentos de derecho los motivos procesales que sustentan pues la elección de la modalidad procesal o la acumulación de pretensiones que se plantea, etcétera. Esto facilitará que nuestra demanda sea admitida, que no nos pidan que se usen cosas, que no nos cambien la modalidad procesal y no estamos planteando cosas que vayan a darle pistas para la parte contraria en el acto del juicio porque no se refieren al contenido material del asunto a tratar. ¿Cómo lo hacemos en un ejercicio de clase o en un examen? Hay que tener en cuenta que en un ejercicio de clase de derecho procesal la demanda que nosotros escribamos va a ser una ocasión para lucir nuestros conocimientos jurídicos en derecho procesal laboral. Por lo tanto, habrá que intentar que sea lo más detallada posible en los fundamentos de derecho de carácter procesal. Por eso quizás puede funcionar mejor para un ejercicio, un modelo que separe distintos aspectos procesales, jurisdicción y competencia, legitimación, aquí faltaría capacidad, quizá procedimiento, etcétera. Cuando estos aspectos, como por ejemplo la competencia del juzgado de lo social, no sean discutibles, sino que estén bastante claros en el caso, pues bastará con citar el artículo. Pero si en el caso que estamos planteando hay alguna cuestión más polémica, más dificultosa, como podría ser, por ejemplo, una acumulación de pretensiones, algo que puede verse inadecuada por el juez, o la elección de una determinada modalidad procesal que puede resultar dudosa, en este caso aquí es donde tendríamos que argumentar en los fundamentos de derecho con más detalle los motivos de carácter jurídico, aludiendo siempre a normas y a principios jurídicos que fundamentan, digamos, los aspectos procesales de nuestra demanda. En este caso sí que entonces habría que incorporar algún tipo de argumentación más detallada, más sólida, que lo que suelen hacer los profesionales normalmente, que no tienen que examinarse de derecho procesal laboral, donde dan muchas cosas por supuestas y simplemente hacen una mención genérica de las fuentes como una especie de cláusula de estilo.